Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y esta ocasión tengo el gusto de conversar con José Ramos López. ¿Cómo está todo? Sí, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre un tema importante que son los desaparecidos en el Perú como resultado de la violencia y los conflictos recientes, principalmente todo lo relacionado con Sendero Luminoso, ¿no? Sí, Ok, ¿por dónde entiendes que es pertinente comenzar este tema? bueno, podemos un poco contextualizar a qué nos referimos con el conflicto armado interno. En el Ujú, Perú, ujú. en 1980 al 2000, eh, hubo un suceso muy fuerte y drástico en toda la vida republicana del Estado-Nación de Perú, que fue los movimientos alzados en arma, principalmente el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, y posteriormente en 1987 el movimiento revolucionario Tupac Amaru empiezan a cuestionar el orden establecido mismo en vista de que en años anteriores, ¿no? En el ciclo decimonónico tenemos una marcada presencia de haciendas, un sistema latifundista de bastante servidumbre y explotación de toda la población indígena y que por tanto una muy poca cantidad de personas tenía acceso a derechos, ¿no? De élites locales, principalmente hacendados, que se encargaban de gestionar, de dirigir y seguir manteniendo el orden establecido, que era bastante desigual. En ese sentido, ¿no? Estos dos movimientos más afianzados por estas propuestas del marxismo principalmente en Perú, inicia todo este proceso desde 1930 con José Carlos Mariátegui, por ejemplo, Aya de la Torre, tiene conexiones también con México, crean todo un partido. Y producto de todo esto también llega también pensamientos principalmente de Latinoamérica, como el Ejército de Liberación Nacional. Y en esta misma forma, Ayacucho, en este caso vamos a hablar mucho ahora de Ayacucho, va a ser un epicentro central porque justamente después de la guerra con Chile que tuvimos en 1870, ha dejado grandes desigualdades y Ayacucho, la universidad misma, va a estar cerrada. Por ese mismo motivo, ¿no? Un grupo de docentes, principalmente Abimael Guzmán, van a recibir capacitaciones, van hasta China, se forman con el maoísmo principalmente y dan una lectura nueva de los escritos de José Carlos Mariátegui, interpretándose de una manera descontextualizada y proponen que la única vía para poder igualar la sociedad es a partir de la lucha armada. Y es ahí donde acontece este conflicto armado interno, que en un primer momento va a tener como una cabida en la población, ¿no? Muchas de las personas post reforma agraria, que en muchas de las localidades va a generar muchas incertidumbres, desplazamientos, migración, y esto va a generar un ambiente de buenos ojos, de mirar con buenos ojos a la revolución. Pero más adelante, esto, con la arremetida del ejército y las Fuerzas Armadas principalmente,
guiados también por criterios discriminatorios, racistas, de desprecio hacia lo indígena, hacia lo indio, va a empezar un conjunto de asesinatos, masacres en el campo de los Andes principalmente. Ok, me llamó la atención un comentario. Interpretación descontextualizada de los escritos de Mariátegui. Ajá. Eh, ¿Qué nos puedes añadir sobre eso? Porque yo no soy familiar necesariamente con los escritos de Mariátegui, sé que se hacen en principio del siglo XX para los años, que diga, sí, exacto, siglo XX Ujú. para los años 20. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te puede hacer pensar que esa interpretación es errónea por parte de Sendero, principalmente Una de las Gonzalo? cosas Eh, de Mariátegui, lo que trasciende, por así decirlo, es no realizar el marxismo como calco y copia, porque dentro de Latinoamérica existían varios grupos revolucionarios, era parte de este proceso también del acceso y la lucha por derechos. Sin Sí. embargo, Mariátegui pone esta misma cuestión de que en el Perú debemos de peruanizar. Tenemos que buscar estos elementos que nos otorga el marxismo, pero también él reivindica algunas acciones colectivas del Tahuantinsuyo, de los incas, por ejemplo, la acción de la labor comunitaria, colectiva, la reciprocidad, la solidaridad. En cierta medida idealiza el mundo incaico, ¿no? Como un espacio, una sociedad bastante igualitaria. Y es a partir de ahí que él propone que una de las luchas principales es la sociedad obrera, principalmente, y los campesinos tendrían que ser la segunda fuerza que pueda ayudar en todo este proceso. Sin embargo, cuando Sendero Luminoso, principalmente Abimael Guzmán, empiezan a utilizar solo la frase que Mariátegui dice, que menciona tenemos que hacer la revolución por el camino luminoso. Por eso es que el nombre también deriva de ahí, de Sendero Luminoso. Y se queda solo con este postulado, y muchos de sus postulados lo trae del maoísmo. Y es así que aplica esta misma forma, y también es en cierta medida descontextualizada su lectura, porque Mariátegui hace una lectura a través de su libro de siete ensayos de interpretación de la realidad peruana para el 1926-27, ¿no? Principalmente desde Lima, una mirada centralista en cierta medida, ¿no? Abimael mm, Guzmán había recorrido varios de las localidades, de los campos ayacuchanos, se había dado ya la reforma agraria, y las lecturas de Mariátegui podían brindar algunas soluciones, pero no eran ya certezas, porque ya había cambiado mucho de las cosas. Ya el mismo sistema de relación entre el hacendado ya no estaba tan vigente, sino que más bien había estas heridas dejadas, estos dolores. Es por ello que la lectura misma hay ahí como un quiebre. Y una de las partes donde empieza Sendero Luminoso reciente, en 1982, 83, recién cuando está 2 años de revolución, se da cuenta que muchas de las poblaciones altoandinas, donde han sido bases de apoyo que le encargaban, por ejemplo, jóvenes, a su vez también se ayudaban de gestionar su alimentación, toda la parte logística, ¿no? Y que también estaban aunados a la lucha, empiezan a darle la espalda, justamente porque empiezan a vulnerar vidas, a asesinar, a matar, a hacer estos ajusticiamientos a la propia población. Entonces, en el imaginario local decía, ¿cómo es posible que una persona que viene a salvarnos, a hacer justicia, termina asesinando a nuestro propio compoblano, tan igual que yo, tan pobre? Y ahí es donde hay un desencuentro entre Sendero reciente y más bien lo que Sendero, para no poder perder esta, esta apuesta política que tenía, va a ceñirse y va a empezar a utilizar determinadas tecnologías de terror, principalmente de masacre, tal a igual que las Fuerzas Armadas.
Wow, ok, hay mucho que se puede comentar. Me llama la atención otro comentario sobre cómo Mariátegui idealizaba al Imperio Inca. ¿Qué nos puedes añadir sobre eso? Sí, en realidad una de las cosas que Mariátegui se distingue en cierta medida es poder establecer determinadas pautas para que el producto, ¿no? Todo este conocimiento marxista pueda tener mayor efectividad en su aplicación de manera contextualizada. Y es por ello que después hay un panorama muy fuerte y es la que marca, que es la guerra con Chile, que genera también políticas estatales mismas del mismo Estado-nación de poder civilizar a un gran porcentaje, casi el 70 al 80% de la población era analfabeta, hablantes en su mayoría, dedicados principalmente a las labores agrícolas, a las labores ganaderas. Y es ahí que Mariátegui da su fe, por así decirlo, principalmente en la clase obrera y la segunda en la clase universitaria, que eran muy pocos, principalmente hombres. Y es ahí que recoge justamente de un tono idealizador todas estas virtudes, hablando de un socialismo incaico, ¿no? Basándose principalmente en estas formas de estructura del Tahuantinsuyo, al igual de generar una nueva discursividad propia, ¿no? Con sello propio. Es lo que buscaba principalmente, muy marcado por el nacionalismo también, eh, Mariátegui. Ok, interesante. No, usualmente me gusta preguntarle a los invitados e invitadas, cuáles son sus intereses. En este caso eres antropólogo, ¿no? Sí, soy antropólogo de formación, también soy parte de una comunidad campesina indígena de Cusco, ¿no? Mis padres son campesinos, soy la primera generación que accede a la educación superior también. Y pues estoy más vinculado a los trabajos de memoria, a los procesos de justicia, el acceso a derechos y últimamente con el activismo de derechos lingüísticos. Ok, derecho lingüístico, entiéndase la, la preservación del quechua por encima del español. Sí, principalmente. Somos una sociedad que poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Esto a modo de comentario, aunque no viene al caso. Sí. Por ejemplo, yo cuando era pequeño tenía muy prohibido hablar el quechua. Mis padres me golpeaban por hablar el quechua, ¿no? Y esta experiencia que te comento lo comparte una gran mayoría de población desde los 30 años para atrás, ¿no? Muchas personas adultas también tienen marcados. Entonces hay políticas enocidas que el mismo Estado ha ido promoviendo, ¿no? Que ahora ya existe un panorama distinto. Wow, wow, o sea, yo pensaría, ¿no? Desde afuera, que, bueno, al ser la mayoría en Perú quechua realmente, indígena de habla quechua, que eso realmente era el idioma que más se hablaba, pero por lo que me estás diciendo, sí hay un conocimiento, pero hay unas políticas de Estado represivas contra el idioma. O sea, uno pensaría, ¿verdad? Desde afuera del Perú, oye, estos son, no sé, estos son políticas del siglo XIX, de Canadá, por ejemplo, que tiene unas políticas conocidas de tomar niños y llevarlos a escuelas y separarlos de sus comunidades. O sea, que me estás diciendo que eso está ocurriendo en Perú tan recientemente como hace 30 años atrás. Sí, hace 30 años. Y justo es el tema que nos convoca hoy, por ejemplo, el conflicto armado interno, cuando el Sí. ejército, principalmente el ejército, ingresaba a las comunidades, eh, la persona que hablaba quechua, ¿no? Quechua hablante, campesina, inmediatamente era tildada o calificada como senderista. Y aquí hay una palabra muy continua que se utiliza que es el terruco, ¿no? De terruquear, de que uno es terrorista, terruco. Y entonces, por eso, justamente por hablar el quechua, a muchas personas han llegado a asesinarlos, a desaparecerlos, ¿no? Justamente porque decían, ¿no? Indios de mierda, o sea, ustedes siguen hablando el quechua y no les entiendo nada, seguramente son parte de ahí y empezaban a hacer eso, ¿no?
Y esto es producto también porque dentro de las políticas de educación misma dadas, para muchos de los docentes, el quechua era visto como una dificultad dentro del proceso de aprendizaje. Porque al momento de que, como tenemos el idioma materno, el quechua, y al hablar el castellano, se produce algo que nosotros llamamos como motosidad, es decir, no tener una articulación clara del español, ¿no? De tener interferencias lingüísticas. Y esto mismo es sujeto de racismo, discriminación constantemente, y ha sido muy fuerte a mis padres, por ejemplo, mi padre mismo dentro de su vida cotidiana habla el quechua con determinadas personas, pero en la vida cotidiana, si se encuentra con un funcionario, con tal, es en español. Entonces, si bien es cierto, ahora hay políticas muy saludables, ¿no? Que buscan promover la enseñanza en el idioma originario. Sin embargo, aún todavía hay muchos desafíos porque solo es hasta el idioma hasta la educación primaria los 5 primeros años y en secundaria no existen políticas públicas que puedan seguir ayudando en todo este proceso, ¿no? Entonces Wow, hay como una pérdida en cierta medida de mucho. ok. Pero el quechua como tal, Ujú. ¿conoces el dato de cuántos dialectos puede tener? Porque me imagino que es una extensión gigantesca de territorio en Sudamérica que habla el quechua, pero me imagino que varía de región en región. Sí, el quechua es una familia lingüística bastante amplia y variada, ¿no? En el Perú tenemos como 7 u 8 variantes. Por ejemplo, yo soy de Cusco, en Cusco está el quechua Cusco Collao, que es una parte tiene mucho de 22 consonantes, es mucho más compleja y algunos sonidos más glotales, ¿no? Luego también está el quechua Ayacucho Chanca, que es la parte más de la región centro, ¿no? Donde antes en el periodo de los incas estaban los chancas y por eso es que es un poco mucho más melódico, tiene como 16 consonantes. Luego está en la región centro también el quechua Huanca y después el quechua de Huánuco, el quechua de Cajamarca y posteriormente va saliendo para la parte de Ecuador que va variando, ¿no? El quechua Cañar, por ejemplo, el quechua de Otavalo, de Ecuador, de Imbabura, el quechua amazónico, quichua normalmente lo conocen. También el quechua se habla en Colombia, en Chile, en Bolivia y en Argentina. Entonces, sí es una población bastante, como 10 millones de personas que hablan el quechua. Ok, pero como son parte de la misma familia, ¿se pueden entender relativamente fácil entre ustedes? Sí, hay varianzas, ¿no? Por ejemplo, en algunas palabras varían, pero hay Sí, como un 70% de comprensión entre un quechua y otro quechua, ¿no? Por ejemplo, ok. entre el quechua de Cusco Collao, si yo me voy a la región de Pasco y empiezo a dialogar, puedo entender como un 70%, así. También he estado por Quito y he tenido conversaciones igual también, entiendo como un 70%, porque las raíces se mantienen, solo en la conjugación es la que se cambia y varía, ¿no? Y esto se debe también por la existencia de otras lenguas, ¿no? Que existieron en estos territorios. Si hablamos principalmente de la parte de Ecuador, ahí tenemos, por ejemplo, a los otavalos, a los cañaris, que sus idiomas aún siguen perviviendo, pero en la forma de conjugación, ¿no? La raíz, y el quechua es un idioma bastante aglutinante, ¿no? Entonces tú tienes una raíz y a partir de esta conjugación puedes mencionar toda una frase en español. Ok, entiendo, entiendo. Estudiaste en Ayacucho, que es en el sureste, ¿no? Sí, centro sur de Perú, en Centro. la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Por motivos Ok, de migración y acceso también a mayores oportunidades de la universidad, tuve que desplazarme hacia este lugar. Cusco es la antigua capital, bueno, hoy en día viene siendo Lima, pero aún así me estás diciendo que encuentras más oportunidades
en Ayacucho versus en Cusco, que uno pensaría que por ser una capital histórica o por ser una región un poquito más, vamos a decir, urbana, con relación al resto del país, pues va a tener necesariamente mayores oportunidades, pero me estás diciendo que ese no fue el caso. En mi caso particular, como también tengo ascendencia campesina, indígena, me era muy complicado sostenerme y poder gestionar mi educación en una ciudad bastante turística como es Cusco. Y las dinámicas también están muy arraigadas a la competitividad. Hay mayor población. En Cusco somos como alrededor de 900.000 personas, en cambio en Ayacucho son 600.000 personas y esos años era mucho menos. Yo me vine el 2011 a Ayacucho para poder estudiar en una universidad también que en antropología tiene una larga tradición. Aparte Mm. de las cosas que le ha tocado pasar como región Ayacucho, ¿no? Es la segunda universidad fundada a nivel de Latinoamérica en claro, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? La primera, la de San Marcos, ¿no? Entonces, con ese medido en antropología también tiene toda una trayectoria. Por eso también ha sido mi elección de poder estudiar en la San Cristóbal de Huamanga. Ok, entiendo, en Ayacucho. Estaremos haciendo alusión a lo largo de esta conversación a un libro que escribes, que es un ensayo, se llama Huesos Parlantes, Almas Sufrientes, ¿no? Y gana un premio específicamente. ¿Para qué año fue esto? El 2020, Ok, justo en plena reciente entonces. pandemia. Sí. Sí, ok. Durante la introducción me llama la atención que mencionas cómo estabas en la plaza una plaza en Ayacucho en donde hay una estatua General Sucre, si no me equivoco, Ujú. y hay unas señoras haciendo algún tipo de manifestación y que para ese momento desconocías de qué se trataba todo esto y esto entonces viene siendo el origen del interés que tienes en este tema. ¿Qué nos puedes decir sobre esa primera interacción con estas señoras? Bueno, yo he hecho el servicio militar voluntario, curiosamente, ¿no? 2 años. Entonces, al ser una institución bastante fundante que monopoliza la violencia, te instaura determinados imaginarios de que en la nación siempre hay buenos y hay malos, que el conflicto armado interno ha sido porque ha existido grupos terroristas, ¿no? Salir y llevar mi vida universitaria y encontrarme con esta otra historia, para mí ha sido bastante impactante y justo recuerdo porque el 2003 se hizo la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Ayacucho. Y motivo por eso colocaron una placa. Por cuestiones presupuestales no hicieron todo este pedestal y lo colocaron en el piso. Entonces, cuando uno transitaba, podía ver ahí dentro en el piso una placa, ¿no? Y hay las madres de ANFACEP, que es la Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos, Detenidos y Secuestrados del Perú, una organización emblemática liderada por grupo de mujeres quechohablantes que desde 1983, buscando a sus familiares sin saber dónde están, ¿no? Iban a las puertas del cuartel, de la municipalidad, de las entidades gubernamentales, para poder saber mucho más qué había sucedido con sus familiares desaparecidos. Y es así que ellas se organizan y empiezan a realizar un conjunto de movilizaciones, rituales para conmemorar al desaparecido e interpelar a las personas transeúntes, ¿no? Muchas de ellas bajo el mismo estado de estas políticas del olvido, ¿no? Dejar atrás el dolor y para traer nuevamente el desarrollo, habían calado tan fuerte que yo, por ejemplo, estando en Ayacucho, desconocía lo que había sucedido como un joven. Ahí es donde me entero y me interpela el dolor de muchas madres que en quechua decían Maita Chinca, ¿no? ¿Dónde está mi desaparecido? ¿No?
Haikajkama, Suyasa, ¿hasta cuándo voy a esperar estos pedidos humanitarios de poder saber la verdad, ¿no? Y esto estoy hablando del 2014, cuando yo recién estaba en formación? Me interpelaron mucho y desviaron mi atención en cierta medida, que como a veces uno en formación como antropólogo está pensando más en el poder, en cómo se origina y tal, y me asomaron mucho para poder estudiar y comprender estas relaciones de la memoria, la verdad, los dilemas que trae el desaparecido. Ok, paréntesis, porque me llama la atención el comentario que haces sobre servicio voluntario militar. En Perú hay algún tipo de, por lo menos en otros países hay un servicio militar obligatorio. Que diga en Puerto Rico, ¿no? ¿En Perú ese es el caso o es más una cuestión de que por voluntad propia? En un primer momento, casi todo, hasta 1995, ha sido de manera Sí. obligatoria. En el conflicto armado Mm. interno mismo, se realizaban levas en las universidades a los jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos han desaparecido, ¿no? Sin menores de edad, han sido reclutados a la fuerza sin su consentimiento para poder servir al Estado. Y después de eso salió en vista de que existía también múltiples violencias que sufrían por parte de los mismos oficiales, ¿no? En estos procesos de adiestramiento, de formación como militar, ¿no? Hubo varias quejas y la Defensoría del Pueblo, que es una institución del Estado que busca resguardar y defender los derechos, empieza a establecer determinadas garantías para que se pueda dar una modificatoria. Luego se da, pero recién se aplica en 2009. Yo sí ingresé de manera voluntaria. Sin embargo, años anteriores, esta había sido de manera obligatoria. Ok, pero ¿supone el ejército algún tipo de remuneración importante? O sea, Ujú. ¿ayuda a uno a escalar económicamente en la sociedad? Eh, Particularmente para mí, como estudiante migrante, ¿no? De una ciudad donde yo no tenía ni casa, sí me ayudaba. Daba como, ¿cuánto? 50, $60 mensuales, de acuerdo al rango, y luego te subían 75 hasta 80, ¿no? Sin embargo, una de las causas más importantes para el servicio militar que hacían muchos jóvenes y desde tiempos anteriores ha sido principalmente por el estatus que te brinda en los procesos de la recuperación de tierras en el tiempo de las haciendas. Por ejemplo, muchos dirigentes tenían experiencia de haber estado en el servicio militar y que esto les ayudó, por ejemplo, la posibilidad de poder acceder a una educación y también ser líderes, de formar carácter, de poder gestionar. Entonces, siempre hubo una relación bastante cercana entre el campesino y el ejército, ¿no? Y posteriormente, ahora en la actualidad, muchos jóvenes también hacen el servicio militar porque es un estatus. Cuando regresan a su comunidad, regresan ya con un reconocimiento que está mucho más asociado a cuestiones de masculinidad, de género, de distinción, de soportar, de cuerpos que resisten, asociados más a estos imaginarios que existen en los mandatos de género. Ok, interesante. Vamos a volver al tema de que nos toca hoy, ¿no? Que es el de la antropología forense, propiamente hablando, ¿no? Eso es específicamente de lo que es el libro de la antropología forense, ¿no? Sí, el libro busca un poco problematizar cuán difícil es realizar las restituciones de las personas desaparecidas. Y esto tiene que ver no específicamente con la antropología forense, porque la antropología forense surge como una disciplina especializada para poder identificar a aquellas personas, ¿no? Que por X circunstancias no se sabe su identidad y devolverle el rostro a través de
todos estos mecanismos, metodologías derivados de la antropología física, ¿no? Sin embargo, mi interés para poder escribir este texto ha sido principalmente en estos dramas sociales o estos dolores crecientes que genera el proceso y la aplicación de la antropología forense en el campo ayacuchano, más aún hablando de población quechohablante que tiene ciertas maneras de entender, de tratar a los muertos. Ok, Entonces, yo encuentro ahí como una disyuntiva, ¿no? Entre la concepción que se tiene en torno a la muerte, a la materialidad del muerto, que en este caso serían los huesos, que la antropología forense, guiada por la ciencia, tiene una determinada connotación y en cambio los familiares tienen otra conceptualización en torno a esta materialidad de la muerte. ¿te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Aquí hay muchos ángulos que se pueden mirar, pero vamos a empezar primeramente por decirle decirle a la gente en Ujú. dónde se consigue la publicación, ¿dónde se consigue la publicación? Bueno, la publicación surge en el marco de un concurso, entonces está en la Universidad UNAULA, que es la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es de Colombia, Medellín. Lo pueden encontrar en las librerías pidiendo también de manera física, pero también de manera virtual, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí lo tiene para la gente que estén interesadas en estos temas. Eh, eso, no sé si mencionas lo de la etnia de tuya y de tus familiares, cancha, ¿verdad? Canchi. Ujú. Canchi. Sí, Ok, perfecto. los, los Canchi, como un comentario pequeñito, han sido Sí, como la élite guerrera de los incas. Como los incas en su constitución eran un pequeño gobierno, ¿no? Pero para sí. poderse extender tuvieron que hacer alianzas con las otras etnias, muchas de ellas aymaras, que están para la parte de Puno, Bolivia. Entonces, a partir de estas redes, ellos empezaron a tener ciertos privilegios, ¿no? Entonces, los canchis, principalmente dedicados a la ganadería y a la agricultura, se caracterizaban por ser una sociedad eminentemente guerrera, ¿no? Y es por ello que se reivindica ahora esa nacionalidad como una identidad ya mucho más local. Y en la actualidad también hay una provincia que se llama Canchis. Pero no sé si en algún momento te has preguntado esto. ¿Eso crees que ha tenido algún tipo de influencia en tu decisión de meterte en el ejército? ¿O es algo completamente aislado? No, creo que es de manera aislada, porque yo al ejército ingresé más por cuestiones económicas, más que guiado por cuestiones de distinción y o estatus. Ok, entiendo. Eso a mí me llama la atención. Me imagino que en algún momento estaría haciendo un episodio sobre el Imperio Inca. Pero por lo que me estás diciendo, aquí hay un patrón en el sentido de que mucha gente en los grandes imperios americanos piensa en pueblos homogéneos, grandes, y no es el caso ni de los mexicas en México, en actual México, ni de los llamados mayas, ni mucho menos de Ujú, los incas. O sea, ujú. lo que tenemos aquí son un montón de naciones y un montón de etnias colaborando para un propósito. En este caso, la expansión de una institución como lo es el Imperio Inca. Que me llama mucho la atención también el hecho de que estoy viendo que
hay unos roles dentro de esa sociedad asociados con la etnia. O sea, que si eres Kanchi, pues probablemente tus ancestros se dedicaban más a ser guerreros versus otro tipo de actividad dentro de esa sociedad. Me llama mucho la atención eso. Este, yo desconozco mucho sobre esos temas. Pero nada, en algún momento lo averiguaremos. Claro, Eh, sí. ¿Cuál es en términos generales, cuál es la concepción del indígena promedio en Perú sobre la muerte? Esto varía mucho de acuerdo a qué etnia en cierta medida pertenezca, ¿no? Mm, Pero en Ayacucho, en este caso donde yo me sitúo, y esto ok. tiene que ver con procesos también ya dejados por el colonialismo, por todo este proceso de la presencia española que a lo largo del tiempo ha ido también generando múltiples resignificaciones de las mismas ritualidades que existía en torno a los muertos, ¿no? Entonces, en Ayacucho, los muertos tienen un lugar muy importante y también Ayacucho se caracteriza por ser una sociedad bastante religiosa, católica. La mayoría de la población es católica y entonces una de las cosas que constantemente está presente dentro de los testimonios y más aún de los desaparecidos es justamente la frase de si está desaparecido y no se le ha dado una sepultura cristiana digna, sus huesos deben estar sufriendo, debe estar teniendo mucho frío, debe estar de sed y así múltiples otras connotaciones. Lo que quiere decir es que justamente el alma del muerto necesariamente se sedimenta donde están los huesos. No es que hay una disociación entre una vez el hueso se va y el alma no. Y hay determinadas temporalidades donde el alma reside mucho más aún en el hueso, viene a visitar. Hay como una concepción en torno a que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algún familiar que va a morir, esta persona, Ujú. su alma va recorriendo por los lugares que ha ido por lo menos 2 años antes. Y es así que uno puede tener sueños, premoniciones, encuentros, visualizaciones, inclusive de manera borrosa en los atardeceres, en las noches, cuando realiza las labores agrícolas a una persona media conocida. Y a su vez también, al igual que en México y en varias sociedades andinas, ¿no? Se celebra el Día de Todos los Santos, donde justamente en el Día de los Muertos, un día antes, las almas vienen a las casas, van a los cementerios y empiezan a consumir todo lo que uno le prepara. Entonces ahí se hace todo un altar con los platos que le gustaba, ¿no? La bebida y todo. Entonces hay siempre una relación muy cercana. Es más, cuando por ejemplo son platos muy importantes o fechas muy emblemáticas, significativas, una boda, un casamiento, se recuerda a las personas que han fallecido recientemente y esto uno agarra el plato y empieza a soplar y en quechua se llama el pucuy. Entonces tú soplas para que esta esencia del alimento también le llegue al muerto y se pueda recordar. Entonces, uno tiene no solo que recordar y no solo tiene que cultivar esta memoria con los vivos, sino también con toda esta red de parentela de los muertos. Y es algo muy presente que está dentro de los muertos. Es decir, no hay dimensiones tan separadas entre los vivos están aquí y los muertos están allá, sino que es una relación donde las almas tienen esta agencia de transitar entre ir y venir, que si te va a pasar alguna desgracia, se te aparecen en tus sueños y te van advirtiendo y luego nuevamente se regresan, ¿no? Entonces hay como esta dimensión compartida y que la muerte no es el fin de una vida, sino más bien es la continuación, pero bajo otras ritualidades distintas. Ok, dentro de esa cosmovisión, dentro de esa perspectiva de la muerte,
cuál es la meta final, por así llamarle, y cómo el acto de desaparecer afecta negativamente esa meta. Porque estamos hablando en esencia de una interrupción de algo. Porque si estas personas están insistiendo en que estos desaparecidos sean encontrados, significa entonces que a pesar de que hay una vida prolongada, de alguna forma algo está ocurriendo que no permite el contacto entre estas personas y los muertos. Vamos a ver si voy entendiendo la Ujú. cosa. Claro. Entonces, lo que sucede a la interrupción de no tener un lugar fijo de residencia, por así decirlo, espiritual del alma del muerto, es justamente el punto central de las maneras en cómo se va interpretando esto, ¿no? ¿Esto qué quiero decir? Si a una persona no se le entierra bajo esta ritualidad y que no solo Ujú. ayuda a hacer todo el proceso de cierre colectivo, el ciclo de duelo, ¿no? Sino que además es el mismo alma que va a estar errante. Entonces no es solo una persona quien está errante, que vendría a ser el familiar del desaparecido que va buscando con la incertidumbre de que si está vivo o está muerto y va imaginándose varios escenarios de cómo puede estar, ¿no? Con la esperanza de encontrarlo. Inclusive estos mismos sentimientos lo vivimos aún ahora, ¿no? Ahí todavía nos faltan 22.000 cuerpos por recuperar de 69.000 personas víctimas en el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, en todo este panorama, ¿no? Encontramos justamente este dilema, pero también hay una preocupación por el sufrimiento del alma por parte de la persona que vive. Es decir, ¿cómo va a vivir ahora? ¿Cómo va a estar ahora el alma? No tiene un lugar donde dormir. Estas mismas concepciones que se tiene en torno a la forma en cómo uno habita un espacio se extienden también en la cosmovisión hacia el plano de donde, donde habita el espacio del alma, ¿no? Entonces, su tumba es una parte muy esencial porque es como un umbral que permite en el ingreso y la salida de él entre uno y el otro. Al no tener esto, lo que hace el alma es justamente estar desperdigada, deambulando. Y creo que en esta medida también ha resonado en cierta medida y se confluye con algunas cuestiones básicas del catolicismo, ¿no? Que también postulan en esta medida. Entonces creo que también tiene un poco más de adhesión con eso, pero es básicamente el sufrimiento que le puede generar al otro. Su exposición, ¿no? No tener cuidado con los huesos, porque los huesos, por ejemplo, si están desparramados, muchas personas han sido desaparecidas en las partes altas, a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y en estas circunstancias no han tenido un entierro digno, inclusive algunos han dejado así a la palestra, animales se lo han comido, entonces hay un dolor muy fuerte y constante y creciente que se deposita por no saber dónde está esta materialidad. Y cuando el alma quiere regresar, por ejemplo, en estos rituales, no puede regresar a este lugar porque está anclado a sus huesos y como está en sus huesos, no recibe ninguna memoria de los vivos. Y es ahí el drama también que sufre el desaparecido, ¿no? Wow, lo entiendo. Es un tema bastante fuerte este. Em, Desde la perspectiva del catolicismo, ¿cómo entra en juego eso con la cosmovisión local? Porque me estás diciendo también que aquí hay un papel que juega la creencia católica, a pesar de que esta situación de los huesos le sea ajena al catolicismo. Pero de alguna forma estas dos formas de ver la muerte se unen, lo cual hace que dentro de la lógica el sufrimiento sea más. ¿Cuáles Ujú. son, de qué forma
¿Qué dinámica tienen las creencias locales con el catolicismo en torno a la muerte? Uno de los rituales muy presentes en las sociedades incaicas, por ejemplo, era el culto que se tenía hacia los malquis. Los malquis vienen a ser las momias, ¿no? Dadas, cada inca, cada sapa inca tenía todo un conjunto de personas que se dedicaba exclusivamente para poder solo rendir todas sus pedidos a través de la mirada de la hoja de coca, por ejemplo, las necesidades que tenía el Malki en la otra vida. Entonces tenía todo un séquito. Y por ejemplo, en Corpus Christi, que posteriormente cuando llegan los españoles, ¿no? Empiezan ellos a sacar las andas católicas, pero antes de imponer el Corpus Christi, se realizaba el Inti Raymi, donde justamente esta misma forma de escenificación salía, pero no eran ya los santos, sino eran las momias, y con un conjunto de panacas, que son como a ellos distribuidos de familias, que iban a recorrer todos los caminos principales para poder ostentar la presencia, ¿no? Similarmente, en muchos de los rituales, por ejemplo, del Día de los Muertos, en algunas comunidades se sacan los huesos, las calaveras, ¿no? Y se les lleva a que escuchen la misa, por ejemplo, y luego nuevamente se los retorna. Entonces, ¿qué tanto hay de uno y de lo otro? De acuerdo a la revisión de la información documentaria en torno, las sociedades andinas, principalmente quechuas, han tenido una fuerte relación con los huesos. No ha sido algo prohibido, algo extraño, contaminante, ¿no? Y que ha sido en constante interrelación, inclusive muy importante. Sin embargo, creo que lo católico ingresa justamente en poder dar cierre a este proceso, ¿no? En fijar el fin y el inicio de otro proceso a través del entierro, de que reciba su misa, la bendición, ¿no? Entonces, estas cosas son bastante importantes, ¿no? Uno de los aspectos, por ejemplo, mencionan es que el alma necesariamente tiene que recibir el recuerdo, pero a través de llevar una misa, ¿no? Por lo menos pónganme una misita para poderme recordar y fortalecer mi alma, para tener fuerzas de volver y no me olviden. Cuando uno olvida una alma, ya esta alma pierde la noción, la razón de esta forma de ubicarse, quiénes son sus parientes vivos. Si no se le recuerda, entonces se vuelve más del montón de los olvidados, ¿no? Por eso es que hay estas ritualidades. Y creo que hay una confluencia entre ambos, ¿no? Pero sí, estos rituales mortuorios son anteriores todavía a la presencia de los españoles. Que me habían mencionado que es más un sufrimiento por parte de las personas que pierden a otra persona y no necesariamente el desaparecido. Sin embargo, dentro de esta cosmovisión, dentro de esta creencia, ¿qué está, qué le está pasando a esta alma perdida, vamos a decir, en una montaña a 4.000, 5.000 metros de altura? ¿Está vagando sin ningún tipo de conciencia? ¿Qué está haciendo específicamente? De acuerdo a las formas en cómo se va leyendo, ¿no? Muchas de las personas aquí hay la creencia en que se vuelven en persona, en almas ya perdidas que pueden hacer daño, ¿no? Que ya no pueden tener una relación o entablar una relación con los humanos. Entonces, en esa medida, pierden esta esencia que les caracterizaba como humanos, como parte de una comunidad. Entonces, la forma en cómo ellos piden su regreso a los familiares es manifestándose a partir de los sueños, ¿no? Uno de los procesos que también muestro en este libro es justamente esta capacidad de la agencia que tiene el alma en poder decir al familiar, estoy en tal lugar, me encuentro de esta forma,
Y cuando uno efectivamente va, y estos son varias de las experiencias donde todo el equipo forense fue al campo para poder determinar dónde ha sido la matanza con testigos, han exhumado y no han podido encontrar. Sin embargo, a partir de los sueños, de las revelaciones, ¿no? Las almas mismas le decían, tengo tanto frío que yo ya no puedo estar aquí, me estoy pudriéndome, ¿no? Ya mis huesos ya ni se pueden ver por tanto calor y todo, ¿no? Entonces, la madre al día siguiente va juntamente con todo el equipo de forenses y le dice, ¿no? Es justamente debe ser donde hay mucha humedad. Había un puquial, escarban el puquial y justamente efectivamente estaba ahí el desaparecido. Entonces, esta es una de las cosas, por ejemplo, que dentro de la ciencia forense mismo resulta bastante disondante, ¿no? En cómo tienen esta predicción. Y al igual que este testimonio, hay múltiples testimonios donde justamente son las almas quienes narran, cuentan los hechos en cómo han sido desaparecidos a partir de los sueños. Esta capacidad onírica. Justo es una antropóloga francesa, escribió un poco mucho más de esto en torno a cómo los procesos de las personas que habían sido víctimas en el conflicto armado interno a través de los sueños podían reconstituir su paradero. Entonces es algo que sucede y es también, y considero que es por la agencia que tiene, ¿no? El lugar que tiene el muerto dentro de la sociedad misma. Me habías mencionado unas cifras bien específicas de desaparecidos y me habías dicho faltan alrededor de 22.000. Estas cifras, ¿qué margen de error tienen? O sea, ¿cuán exactas son? Mm, Pues en realidad lo que ahora se tiene, recientemente el 2018 salió una ley para la búsqueda de personas desaparecidas, porque anteriormente no existía. Cuando la Comisión de la Verdad, ¿no? y Reconciliación se constituye el 2003, da su informe de acuerdo al balance estadístico que hacen como un aproximado, evidencian que el total de víctimas mortales ha sido de 69.000 personas, de las cuales 15.000 desaparecidos y alrededor de 5.000 sitios de entierro clandestino, ¿no? De todo este panorama del 2003 hasta el 2018, a partir de esta ley ya se constituye un equipo multidisciplinario de trabajo, ¿no? Donde empiezan a recabar todas las denuncias, ¿no? Hacen todo un cotejo y logran tener un estimado aproximado de 20.000 personas desaparecidas. Entonces, estas son como un aproximado, pero en base a evidencias de personas que han reportado la desaparición de sus familiares. Sin embargo, en la difusión y el acceso a los derechos de reparación, de búsqueda de personas desaparecidas, todavía hay un largo trecho y todavía debe haber una buena cantidad de personas que aún no han hecho este proceso de denunciar o reportar el desaparecido, ¿no? Ok, además de fosas comunes, porque mencionas en algún punto que en, en, en Perú hay un montón de sitios, no necesariamente cementerios, pero vamos a llamarle lugares de descanso aleatorios, no que no se planificó de esa forma, que simplemente hay dos o tres personas ahí. Además de fosas comunes, ¿en qué otro tipo de lugar y bajo qué circunstancias se encuentran estos desaparecidos usualmente? Mira, las dinámicas son múltiples y distintas, de Sí, me acuerdo lo imagino. tanto a Sendero Luminoso y a las Fuerzas Armadas, al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que tuvo mayor impacto en la Amazonía, por ejemplo. En la Amazonía los trabajos de restitución de restos han sido muy pocos, porque justamente la humedad, el ambiente, muchos de los cadáveres, muchos de los cuerpos, una vez ejecutados extrajudicialmente, han sido arrojados
a los ríos principales de la Amazonía, ¿no? Y posteriormente no se tiene rastros de cómo identificar. Muchos de ellos en Lima, por ejemplo, después de los asesinatos que hubo en las revueltas de los cuarteles, ¿no? Donde había una gran cantidad de senderistas, ¿no? El ejército ingresó para poder exterminar extrajudicialmente y muchos de sus cuerpos fueron arrojados al mar y tampoco se tiene cómo recuperar, ¿no? Y en estas partes, principalmente en Ayacucho, existen como tres, cuatro zonas muy conocidos donde eran considerados como botaderos de cadáveres. En plena vía pública, el ejército pasando por ahí, muchos familiares que te contaba de la asociación de ANFACEP iban por estos Sí. lugares viendo y reconociendo a las personas. Había muchas de ellas sin rostro, sin forma de identificar, y dentro de los testimonios aparecen bastante cruelmente que aparecen otros animales que están devorándose. Entonces, hay una cierta dinámica donde se ha normalizado la exposición de cadáveres. Cuando Sendero Luminoso, por ejemplo, ingresaba a unos lugares, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en la parte de Lucanamarca, como justicia social dejaron los cuerpos amarrados como una forma de castigo para infundir temor. Y estos no han recibido ningún tipo de entierro por la misma Ujú. población, producto a las represalias. Similarmente, el ejército, los casos emblemáticos que se han encontrado es justamente porque uno, la población tuvo un rol fundamental en poder enterrar a las personas. Segundo, cuando el ejército quería desaparecer las evidencias. En estos casos, por ejemplo, tenemos el de Putis, que también narra un poco en este texto, en cómo el ejército ingresa en 1983 a una zona altoandina y es justamente ahí que reúne a toda la población y les dice que va a realizar una piscigranja, ¿no? Y luego de eso, después de eso, el ejército viene y acribilla a todos y luego los entierra en esta misma fosa que ellos han excavado. Entonces, solo estos casos emblemáticos son, por ejemplo, los que se ha podido distinguir y se ha podido ver la magnitud de crueldad orquestada, dada, planificada por parte del ejército, ¿no? Entonces, como ellos tenemos en Ajomarca, por ejemplo, ¿no? Donde también encerraron a una gran cantidad de población, casi como 69 cuerpos, similarmente también en Lucanamarca, en Chuschi, y así surgen una infinidad de nombres, pero son más o principalmente por el accionar de las Fuerzas Armadas. Y claro, y hay un Lo porcentaje que, lo que está mínimo, feo. ujú, sí, Sí. claro, hay un porcentaje No, no, mínimo, no. Ajá, por continúa. ejemplo, en Ayacucho, y esto está cerca de la ciudad a 15 minutos, donde está la base del cuartel Fuerte Los Cabitos, y al costado había una zona, tipo una hondada, que lo llaman la Hollada, y es justamente ahí donde el ejército, a todas las personas que traía, ¿no? Por sus múltiples operativos que realizaba, ¿no? Los ejecutaba extrajudicialmente y Sí. posteriormente empezaba a cremar los cadáveres y no se sabe cuánta cantidad de personas han sido desaparecidos, borrados, que no se va a saber ni la forma en cómo recuperar. Se ha encontrado cenizas y en algunos casos se ha encontrado algunos restos. De todo este lugar, de las exhumaciones que se hizo desde el 2005, se pudo obtener 109 cadáveres, ¿no? Pero muchas de ellas aún sin identificar. Lo que iba a mencionar es que aquí lo que está feo es que todo el mundo mató ciudadanos en masa, tanto el Ejército Nacional como Sendero Luminoso. Y mucha de esta gente eran víctimas inocentes en el sentido de que los asesinados por el ejército, me imagino que eran asesinados como decías anteriormente, por hablar quechua. Ya se te asociaba con Sendero Luminoso y no, no es que necesariamente haya una asociación, es que esa es tu lengua materna, eso es lo que tú hablas. Pero como decimos en Puerto Rico, da la mala pata que estás un día en algún lugar, aparece el ejército, tú estás teniendo una conversación
con otra persona en quechua, se dan unos malos entendidos y terminaste ejecutado extrajudicialmente bajo la sospecha de que eras parte de Sendero Luminoso. O sea, que esto literalmente ocurrió así en muchas instancias, ¿no? Sí, ha sido así, pero también ha sido un complejo también de otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en los casos Ujú. de Chus, Chiquispillacta, lo que hacían ellos era utilizar la fuerza que venía para poder determinar y hacer daño hacia la otra población con quien tenían rivalidad entre comunidades, ¿no? Entonces también existía un cierto grado de involucramiento de las personas que han participado en este proceso. Entonces es bastante complejo y dinámico las situaciones que podemos encontrarnos en este aspecto. El proceso que estabas mencionando de, por ejemplo, una madre que tiene un sueño de que aparece el desaparecido y le dice, estoy en tal lugar o estoy en esta circunstancia. El proceso de esa madre ir a las autoridades y en base a a ese sueño poder persuadir a las autoridades de buscar en determinado lugar. ¿Eso se da así, sucede así, o esto es algo que simple y llanamente no sucede y usualmente termina siendo un esfuerzo de la misma familia? Mira, es complejo. Podríamos hacer quizá a lo mejor una aproximación en cierta medida, ¿no? Desde desde el 90 hasta el Ok. 2000 empieza a surgir mucho organizaciones de afectados, las mismas personas que tenían familiares que habían recibido tortura, violaciones sexuales, empiezan a organizarse y a demandar al Estado que puede existir una comisión de la verdad, que puede existir una reparación. Y es a partir de ahí que también aparece y se problematiza en torno a los desaparecidos. ¿Qué hacemos con los desaparecidos? El Estado lo que hace a partir de la reparación es brindarle 10.000 soles a los familiares, que es como $3.000 aproximadamente, para que pueda, en cierta medida, dignificar la vida perdida, ¿no? Sin embargo, los procesos judiciales han sido un aspecto bastante crítico en torno a la búsqueda y el acceso a la verdad. Una de las condicionantes y muchas de las familias, y la mayoría de ellos de los familiares adultos mayores, 60, 70, 80 años, muchos de ellos han muerto sin poder ver o saber qué ha sucedido con su familiar. Entonces, en esta dinámica tenemos un primer momento con la CBR, empieza a intensificarse todos los procesos de exhumaciones, pero principalmente los casos más emblemáticos, donde el ejército tuvo un rol bastante presente, ¿no? Con mucho terror, ¿no? Y es a partir de ahí que al Estado se le interpela mucho más, pero como también muchos de los desaparecidos también han sido por parte de Sendero Luminoso, por parte de los mismos comités de autodefensa, que son comuneros que empezaron a poder defenderse como podían, pero tenían enfrentamientos y guiados por el ejército, han tenido también que ejercer determinadas muertes. Entonces el campo se hace mucho más complejo y es desde el 2012 para adelante, ¿no? Que empieza a visibilizarse mucho más los casos, a poder denunciar. Y cuando sale la ley, ¿no? Hay todo un equipo multidisciplinario que hace todo un estudio, ¿no? Para poder identificar efectivamente dónde están estos cuerpos. Y el problema ahora en la actualidad es justamente son los de los posteriores problemas que puede generar el retorno de ese desaparecido. Es decir, en qué circunstancias desapareció, quién, cómo, y como son comunidades pequeñas, en muchas de las comunidades, como en toda sociedad, no todos están guiados bajo la solidaridad, sino que existen intereses, pugnas, poder, y es ahí donde algunos eran parte de Sendero Luminoso, ¿no?
en cierta medida, no una militancia tal cual como quienes lo dirigían, pero asumían, veían en Sendero Luminoso como una forma de posibilidad de transformar la sociedad, muchos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos a otras personas que han servido al ejército, que tienen una defensa mucho más al Estado y que están implicados en ello mismo. Entonces, el retorno del mismo desaparecido de exhumar para el familiar es es un deber de una búsqueda de la dignidad, de la restitución bajo una justicia restaurativa. Pero sin embargo, como lo acompaña la justicia también punitiva, ahí se vuelve mucho más complejo. Y aunque la ley determina en cierta medida mayor libertad para poder priorizar el retorno de los desaparecidos, en la población local esta misma información no llega de esa forma. Entonces, cuando hay una reunión, hacen una asamblea, por ejemplo, y dicen, mira, la fiscalía va a venir porque han encontrado este caso, es de tal señora y que em, va a estar buscando a su desaparecido. ¿Qué hacemos? Y empieza a instaurarse una resistencia en la misma localidad porque esto mismo puede abrir más desigualdades, más incomprensión, culpabilidades, arrepentimientos. En muchas localidades en Ayacucho también hay como un 30-40% que ya ahora son evangélicos, ¿no? Porque el evangelio también surge en este mismo contexto cuando la Iglesia Católica no podía funcionar y los rituales andinos también tenían un límite. Entonces la iglesia evangélica empieza a decir, tenemos que fundar nuevamente, ha pasado esto como castigo divino y que por tanto ahora tenemos que olvidar todo lo que ha pasado para nuevamente fundarnos y fundar un nuevo comienzo, así como sucedió en los pasajes de la Biblia. Entonces, en realidad es como la realidad del campo es muy complejo, hay algunas localidades donde sí hay toda una apertura de poder recuperar a los desaparecidos, hay un avance, pero en otros lugares hay una total impunidad, no solo de la parte del Estado, sino también por las mismas personas, porque han sido parte de la guerra, no ha sucedido fuera de sus comunidades. Ellos han tenido que personificar a veces al Estado, a veces han tenido que también brindar cierta militancia, sendero luminoso, y que por tanto también han sufrido las consecuencias. Entonces, es un panorama bastante complejo. Definitivamente, yo me imagino que en muchas instancias estos pedidos por parte de los familiares de buscar son ignorados también, ¿no? Sí, en algunos casos es ignorado. Lo que sucede ahora es que hay como una intención del Estado de encontrar más restos y hay una resistencia de la población en torno a poder acceder justamente por lo que implica el retorno del desaparecido. Entonces ahí nuevamente empieza a hablarse del pasado, de que tú me has acusado con el ejército y así empieza a haber estas pugnas. Entonces, quienes más sufren todo este proceso son justamente los familiares que están buscando a sus desaparecidos, porque encuentran en cierta medida una voluntad de parte de el Estado, del equipo forense especializado, ¿no? De la medicina legal. Sin embargo, en la sociedad encuentran ciertas presencias, ¿no? Y es más, si metemos ahí la cuestión de género en perspectiva, por ejemplo, y esto también aborda un poco en cómo los mandatos en torno a la búsqueda del desaparecido en perspectiva de género se complejiza aún más. En este caso hablo de una lideresa que ha generado mucha
muchas luchas y ha conquistado muchos derechos y restituciones también a nivel local en Ayacucho. Sin embargo, él como mujer, como perdió a sus 23 años a su esposo, ¿no? Que ha sido asesinado por los Ujú. comités de autodefensa, entonces ella migra a Ayacucho para poder solventarse y como madre analfabeta, quechohablante, se dedicaba al comercio, ¿no? Se empieza a juntar y construye una nueva relación con un hombre, ¿no? Y en este caso, el hombre le prohíbe de que recuerde a su desaparecido, de que recuerde a su esposa anterior, ¿no? Y para ella ha sido toda una lucha y después de 20 años, recién ella se arma de valor y empieza a buscar a su esposo. Y entonces su actual compromiso constantemente le decía, no entiendo por qué haces todo eso si él está muerto, yo estoy vivo, ¿no? Y lo veía como una deshonra para su nombre, para su masculinidad misma. Y ella supeditándose, enfrentando violencia doméstica, realizó todo este arduo camino hasta finalmente lograr que puedan restituir a su cuerpo de su ex esposo, ¿no? Y es así que ahora ella se siente más tranquila, ¿no? Y me dice, ahora yo puedo descansar más tranquilo, puedo realizar también mis cosas con mi nuevo esposo, porque ya él está descansando en paz, ¿no? Entonces, hay unas connotaciones que van mucho más allá de, de este panorama que podemos ir dando cuenta. De esos 22.000 que quedan por encontrar, ¿existen por lo menos algunas proyecciones de en dónde se podrían encontrar, de cuáles son las localizaciones? Es decir, testimonios que se hayan tomado en consideración de militares o excentristas que digan, mira, por ejemplo, en esta área yo tengo recuerdo de que sí enterramos a tantas personas. O sea que de esos 22.000 personas, ¿se tiene algún tipo de optimismo de que por lo menos la gran mayoría de estas personas sí se pueden encontrar? En parte de la población local sí hay una iniciativa, ¿no? En cierta medida, principalmente las organizaciones de afectados por el conflicto armado interno. Son quienes encabezan estos procesos de estar sensibilizando por qué la importancia que no es netamente punitiva, ¿no? Que lo que se busca es el retorno del desaparecido, porque lo que está en búsqueda es el acceso a la dignidad, la restitución de la dignidad, ¿no? Sin embargo, por parte del ejército, si hubiese una colaboración eficaz, el panorama considero que sería muy distinto. Sin embargo, tenemos un ejército en el Perú, ¿no? Las memorias están bastante enquistadas. El Fujimorismo como una fuerza ha generado una narrativa de una memoria bastante salvadora, donde los militares son leídos como las personas que han traído la paz, han ganado la guerra y que han tenido que matar a quienes tuvieron que matar porque simplemente era lo que les tocaba y que el saldo que hubo es justamente una forma de poder proteger esta democracia. Entonces, estas memorias negacionistas, ¿no? Que no reconocen, por ejemplo, esta masacre sistematizada, ¿no? Hay muchos retrocesos en torno a poder acceder a la verdad, lo que ha sucedido, a poder restituir y cerrar estos procesos, ¿no? En el ejército, es más, el 2005 ellos sacaron su propio informe, se llama En honor a la verdad, un texto que básicamente refuta mucho a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y muestra esta otra verdad en cómo ellos lo vivieron. Claro que efectivamente tuvieron muchos desafíos como una fuerza armada, ¿no? Sufrieron muchas bajas también, ¿no? No deshumanizamos a ellos,
pero sin embargo, si hubiese su colaboración en torno en esta búsqueda de las personas desaparecidas, creo que se podría trabajar y acortar mucho en esta brecha que existe. Entonces, lamentablemente tenemos este panorama, y más aún en los últimos tiempos, donde la memoria y el conflicto armado interno se utiliza de manera bastante manoseada, constantemente terruqueada, ¿no? Y más aún en este régimen de gobierno que tenemos, que a finales del 2022 y a inicios del 2023 utilizó esta misma sistematicidad de masacres, teniendo como aproximadamente 60 muertos dentro de las protestas políticas que hubo en contra del gobierno. Entonces, tenemos este panorama bastante desalentador. ¿Hubieron consecuencias para algunos militares o todos los militares que participaron en estas matanzas continúan en la libre comunidad impunemente? Oh, sí, hay casos muy emblemáticos de Telmo Hurtado, por ejemplo, en el caso de Ajomarca, ¿no? Es que hay varios casos y creo que sí hay en algunos donde al menos a los generales. Sin embargo, la forma en cómo también ejerce la justicia, imagínate, son 40 años de procesos judiciales. Y dentro de los 40 años, ¿no? Haciendo un balance del 100% de los casos donde se tenía medidas probatorias de que el ejército había realizado estos asesinatos, solo se ha ganado un aproximado de 15 o 20%. Hay una brecha mucho más mayor donde gran mayoría de militares no han podido responder a la justicia como se debe, ¿no? Y esto justamente se debe a los pactos políticos que se ha ido tejiendo en este proceso de la reconstitución, ¿no? Del proceso de transición democrática que hubo en el Perú. Y a su vez también tenemos varios militares que han estado en el Congreso, que han generado leyes de impunidad, ¿no? Ahora último, por ejemplo, hace 2 meses se aprobó una nueva ley que pueda em, de- transcribir, por así decirlo, que no puedan ser transcribibles los derechos, bueno, este proceso de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que puedan prescribir. Entonces, eso es un retroceso dentro del proceso de las luchas que se había conseguido, ¿no? Eh, Es que el asunto es este, que como hay muchas de estas personas a las que no se le puede pasar por el debido, y muchas de estas personas que tienen ya 80, 70 años, sí, sí, muchos de ellos ni siquiera quieren recordar esto por diferentes motivaciones, claro está, algunos los consideran genuinamente algo doloroso, pero hay otros que simplemente no quieren que se encuentren estos cuerpos que en efecto muestran la participación directa de estas personas en esas matanzas. Eh, 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 Es que es lo que dice, es complejo, pero me pregunto, como parte de las investigaciones de esta Comisión de la Verdad, porque yo sí he escuchado casos en diferentes lugares del mundo, eh, me viene a la mente, por ejemplo, África, en donde hubieron unos genocidios, entonces se hizo unas investigaciones, unas comisiones de la verdad, y lo que hicieron fue que le ofrecieron, cuando no es impunidad, es otra palabra, Amnistías. que por ejemplo, si nos das esta información y Ujú. exacto, si nos ayudas a conseguir a estas fosas en donde se enterraron estas personas, pues no vas a ser, eh, ¿cómo es? No te vamos a penalizar legalmente. Claro. Esas dinámicas se dieron también en el Perú, ¿o no? No, no se dieron. En 1995 hubo una ley de arrepentimiento que justamente consistía, dado por Alberto Fujimori, en el que a quienes habían militado en Sendero Luminoso, ¿no? Podían arrepentirse y nuevamente regresar y estar
sin un juicio, sin nada por el estilo, ¿no? Y similarmente sucedió con los militares. Cuando se forma la Comisión de la Verdad, una de las distinciones que le diferencia de otros lugares es que justamente iba a ser solo una estimación y que su principal propósito era brindar determinadas reformas institucionales al Estado para que pueda mejorar en el ámbito democrático, pero también para poder atender a las miles de víctimas por el conflicto armado interno. Y la ausencia misma ha estado en cómo abordar los casos donde se iban a iniciar estos procesos de judicialización de los casos por lesa humanidad. Entonces, ahí con las exhumaciones aparece justamente uno de los principales problemas, ¿no? De poder Mm. efectivamente encontrar las balas, los orificios, cómo habían ingresado, ¿no? Empezar a armar todo un expediente. Y una de las críticas que le hacen a la Comisión de la Verdad también es justamente en que no puede encabezar la parte judicial y que esto se iba a encargar el mismo Estado a través del Poder Judicial. Entonces, esa es la naturaleza que tiene la Comisión de la Verdad de Perú y que en cierta medida para sus tiempos ha sido bastante significativo porque dentro de sus categorías de análisis involucra la cuestión de género y es por ello que se visibiliza, por ejemplo, la cuestión de las violaciones sexuales, la violencia que sufrieron las mujeres, a las personas de LGTBI, que en cierta medida recoge después de los trabajos existentes en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa medida, la comisión para sus tiempos, en el 2003, ha respondido a su momento, ¿no? Sin embargo, esta parte no ha sido tomada en cuenta por las dificultades del momento político también. Wow. En términos generales, ¿qué cosas, qué pasos, qué grandes pasos se pueden dar para de alguna manera dar finalmente con estos, con los cuerpos de los desaparecidos? Creo que hay varios puntos. Una de las cuestiones principales es justamente Mm. que como sociedad, Perú, necesitamos nuevamente diversificar los relatos o las formas en cómo comprendemos el conflicto armado interno. Lo que ha sucedido últimamente es que la mayoría de las personas en el imaginario común tenemos la mirada entre dicotómica entre víctimas y victimarios, ¿no? Lo que hace y genera también determinadas lecturas en torno a lo que estuvo bueno, lo que estuvo malo, lo que es comprensible y lo que es justificable. Entonces es necesario que tengamos un rol más responsable en torno a cómo elaboramos nuestras memorias sobre el pasado, con la finalidad de que se pueda expresar de manera mucho más diversa. Teniendo una diversidad de memorias, podemos también tener distintas formas de aproximación hacia el conflicto armado interno. Y si tenemos mayor respeto hacia la diversidad, también podemos tener estos diálogos en torno a lo que puede significar el regreso del desaparecido o la búsqueda humanitaria del desaparecido. Entonces, en estos términos, el Perú nos toca justamente afianzar mucho más una cultura humanitaria que puede estar ligada más a una justicia restaurativa porque siendo realistas y con el paso de los tiempos, hay casos emblemáticos que ya se están judicializándose, tienen una dinámica, muchas de ellas las hemos perdido como activistas de derechos humanos. Sin embargo, considero de que a las otras tantos casos que muchas de las poblaciones tienen temor en torno a las represalias de judicialización que puedan tener, con el enfoque humanitario, estos pierden ya de tanta relevancia y se apuesta mucho más por saber dónde está el desaparecido y poder encontrar, ¿no? Para poder también cerrar estos procesos que nos han
calado mucho y que explican también un poco la dinámica, porque somos una sociedad posguerra y que por tanto tenemos estas dinámicas de crisis institucional en el ámbito democrático en el Perú. Y lo segundo, creo que también es algo muy fundamental, es ir pensando también en torno a estas maneras en cómo tan sofisticadamente en nuestro lenguaje se nos ha introducido este discurso de guerra, ¿no? Este discurso de odio. Y lamentablemente en el Perú crecientemente tenemos grupos más conservadores que han tenido mayor fuerza y que se han vuelto muy sofisticados, y esto es bastante una amenaza en torno a cómo genera determinados discursos de odio hacia lo indígena, hacia lo otro, hacia el extraño, ¿no? Hacia las personas que siguen clamando Sí. por el acceso a la verdad. Entonces, esto rompe toda esta dinámica de humanizar al otro, que las vidas ya no son concebidas como una vida que pertenece a una colectividad, y realmente es bastante lamentable y veo con mucha tristeza también esta situación. Es que yo personalmente no entiendo cómo estos prejuicios hacia los indígenas pueden prosperar en un país cuya mayoría poblacional es indígena. ¿Me puedes explicar eso? Porque para mí es como que un poquito, para mí es sumamente difícil entender cómo es que un país esencialmente indígena tiene este tipo de prejuicios y de actitudes negativas hacia lo indígena. O sea, mm, creo que me puede decir que mucho de eso sale de la internalización del colonialismo y todo lo demás, pero me imagino que tenga que haber más de una explicación. Sí, en realidad hay una cuestión muy fundamental dentro de esto, ¿no? Siempre Perú ha negado lo indígena, y esa es la razón fundamental en cómo se ha construido como un Estado-nación. Quizá resumiendo un poco, cuando se empieza a dar toda esta gesta de, de liberación, ¿no? Justo este año se cumple el bicentenario de la batalla de Ayacucho en 1824, que ha sido la última batalla que se libró en el territorio latinoamericano, con el cual se sella la independencia, y que han estado participantes varios países hermanos, ¿no? Entonces, la élite criolla, al imaginar el nuevo Estado, imaginó en negación a lo indígena. Es decir, vamos a ser nosotros, pero sin los indios y o indígenas. ¿Y qué tenemos medio siglo antes? Un conjunto de revueltas, un conjunto de rebeliones, sublevaciones lideradas por caciques, por indígenas de Cusco, Tupac Amaru II, por ejemplo. Este temor que se tenía hacia lo indígena ha calado tanto que las narrativas que se van construyéndose han sido en torno a sí, hay que reconocer, hay que recordar a los incas, claro, hombres grandiosos, valientes, con una tecnología, pero lo que tenemos aquí en la actualidad, a estos indios, no. Estos son la distorsión de los incas, producto del abuso, del alcohol, del sometimiento y la servidumbre. Se han distorsionado con todos estos abusos. Esa era la lectura que se tenía cuando se creó el Estado moderno. Entonces, bajo esta premisa, siempre ha sido vista como lo negativo, como lo que no se debe llegar a ser. Es más, inclusive en la colonia se tenía mayor participación de la población indígena y se tenía mayores derechos. Y en la República empieza a perderse muchos de los derechos colectivos para el acceso a la tierra, inclusive. Y en muchas de estas
lo que ha generado también con todo este proceso de la expansión de las haciendas es que se pierda esta agencia política de las personas. Por eso es que cuando en 1926 Augusto Leguía crea las comunidades indígenas, y lo indígena en ese sentido es visto más como una cuestión de estatus jurídico, pero nadie se consideraba, ¿no? Entonces, lo indio era bastante despectivo. Las relaciones de sumisión que existía entre el hacendado y el indio eran muy marcadas, muy deshumanizadas, por así decirlo. Y posteriormente, cuando llega un nuevo gobierno con la reforma agraria, que es Juan Velasco Alvarado en 1969, donde él dice, no, bueno, las tierras hay que darles al indio, pero ya no se va a llamar indio, porque lo indio es lo del pasado, el retraso, la explotación, la sumisión. Ahora necesitamos campesinos. Y la identidad, tú transitas y vas por las comunidades de Perú y le preguntas a cualquier persona, tú te consideras indígena y te va a mirar de manera extraña, como si le estuvieses insultando, porque ha tenido esta misma connotación. Y más bien las identidades que se van formándose son a partir de considerarse como campesinos. No, yo soy campesino, no soy indígena. Mis padres mismos, cuando yo hablo de lo indígena, me miran como medio extraño, ¿no? Entonces, hay también una revitalización de nuevas identidades a partir de las etnias anteriores existentes, como los chancas, los chopras, ¿no? Los waris, los canchi, los canas, ¿no? Que son nuevas identidades que van surgiendo de una manera distinta y como quechuas, que también se sienten algunas personas orgullosas. Pero, ¿por qué se debe eso? Porque la forma de gobierno en cómo se ha establecido ha hecho pensar que lo indígena, que es mayoría, somos una minoría. Por eso es que estadísticamente el 2017 fue la única vez, la primera vez en el Perú, donde se preguntó sobre la autoidentificación. Hubo múltiples debates y en los cuales, como población quechua, salimos solo 4 millones de personas. De 30 millones, solo 4 millones de personas que hablamos el quechua, que es el idioma mayoritario, ¿no? La población indígena mayoritaria. La segunda vendrían a ser los aymaras en la parte ande y en la Amazonía los asháninkas, con alrededor de 600.000 personas. Entonces, ¿qué sucede con todas aquellas personas que por X motivos tuvieron que venirse a las ciudades y que no calzan en esta definición que brinda el Estado de cómo uno debe ser indígena? Se consideran como mestizos y por tanto la población mayoritaria se nos hace pensar que somos una minoría. A mí más bien me sorprende mucho que desde el exterior nos vean como una mayoría, ¿no? Sin embargo, aquí a cualquier persona le preguntas y dices, no, los indígenas son muy pocos, son poquitos, ya están extinguiéndose. Entonces, las miradas que tenemos también desde aquí creo que son producto también de estas políticas que se han dado, más que en la colonización, han sido mucho más afianzados por esta política de mestizaje, de blanqueamiento, de Mm. negación de los orígenes. Eso me parece sumamente interesante porque es lo que estás diciendo. O sea, para mí desde afuera, el Perú es un país esencialmente indígena. O sea, no solamente es el lenguaje, la cultura, las vestimentas, eh, los fenotipos. Entonces me parece un poco irónico que me estés diciendo que la misma gente del país no se considere indígena en su mayoría. Dentro de tu perspectiva personal, ¿qué es un indígena o cómo debe ser un indígena para ser considerado tal? Bueno, yo creo que lo indígena tiene que ver con aquella persona que es consciente que proviene de poblaciones anteriores a la formación del Estado, ¿no?
tiene determinadas prácticas, una forma específica de pensar, de hacer las cosas, que están relacionados mucho más al sentido colectivo de identidad. Y aunque no necesariamente las personas se definan como indígena, sí tienen una identidad que puede ser leída desde la academia como indígena. Yo creo que ahí la cuestión no es la forma en cómo uno lo enuncia, sino en cómo entender lo que la persona va enunciando y va reafirmándose. Por ejemplo, se habla mucho de identidades locales, ¿no? Yo soy ayacuchano porque si soy ayacucho, me gusta a mí comer mi comida típica. Me gusta ir en todos los santos a los cementerios, ¿no? Que cuando estoy entre amigos no me gusta comer solo, sino que comparto con las otras personas. Que cuando estoy caminando, necesariamente lo que estoy dando para que me vaya bien, tengo que de rendirle este ofrecimiento hacia el Apu Wamani, que es el dios tutelar que nos cuida y nos cobija. Estas formas de hablar, de pensar, constantemente están muy presentes tanto en una comunidad como a la persona que migra a Lima. En 1950, 60, cuando se da una migración compulsiva a Lima, estas mismas estrategias que las personas tenían para poderse relacionarse, entre ayudarse solidariamente, de buscarle puestos, de vender, si uno hacía comida, todos iban a consumir. Al construir sus casas hay determinadas festividades que se hace, como es la Zafacasa, que toda la población, todos los amigos conocidos, todo un día trabajan en esa casa de manera gratuita y tú les das comida, un poco de chicha y todo, y logra realizarse la casa. Hay barrios, hay ciudades como Villa María del Triunfo que han surgido a partir de todas estas sabidurías andinas y se han logrado constituirse. Y son estas prácticas que se puedan leer como indígenas. Sin embargo, en la misma forma, y esto tiene que ver mucho por el racismo, la discriminación principalmente, y el desprecio que se tiene. Una sociedad bastante meritocrática, principalmente pigmentocrática, donde el color, la forma como hables el quechua y cómo te muevas y te desenvuelvas en una ciudad implica mucho en la manera en que te pueden discriminar o no. Y entonces yo creo que eso ha calado mucho, muy fuerte, y tiene que ver más con las cuestiones de racismo, de discriminación, que hacen que uno no se enuncie como tal, a pesar de realizarlo, a pesar de tener varias acciones de reivindicación que siguen teniendo estos conocimientos de sus antepasados. Ah, wow, es que todo este tema, bueno, a mí, yo lo que estudio es historia, ¿no? Y entonces, hablar con antropólogos para mí a veces es un poco complicado, porque la cultura es algo que es de todo menos simple. Lo que es cultural, eso es sumamente abstracto en muchas ocasiones. Y este tipo de análisis es un poco ajeno a a mi forma de pensar, a la estructura que yo tengo dentro de la disciplina de la historia. Lo entiendo, pero entonces a la vez yo tengo como que un ímpetu, vamos a decir, pragmático de ver, bueno, pues vamos a pensar en soluciones a esto. A pesar de que pues las soluciones tampoco sean tan fáciles, eh, ni siquiera de pensarlas. Yo creo que por ahora lo importante, por lo menos en este caso que estamos tocando ahora mismo, sería la reanudación y la constante búsqueda de estos 22.000 personas desaparecidas que falta por encontrar. Y yo no sé en qué medida se están dando los esfuerzos para que esto suceda. ¿Eso está sucediendo? ¿Crees que hay una conciencia? ¿Crees que esto corre el peligro de perderse completamente? ¿Qué es lo que
intuyes pasar en los próximos años o décadas referente al asunto de los desaparecidos? Mm, yo considero principalmente que es un terreno bastante complejo, pero que sin embargo hay una política estatal misma de querer terminar con lo que pasó en tiempo del pasado, porque constituye un punto central de cuestionamiento para los mismos gobiernos, porque hay partidos políticos que han tenido responsabilidad política dentro de esos momentos, hay militares en cargo, en función, hay funcionarios que siguen presentes y que siguen colocando tropiezos y tropiezos y tropiezos. Por ejemplo, cuando en el 2018 se aprobó esta ley de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Hubo todo un programa, todo un paquete para poder implementar una gran cantidad de acciones. Una de ellas, por ejemplo, era generar un banco de datos de ADN, que es lo más complicado para el proceso de identificación. Y en este proceso, lo que ha pasado es el recorte presupuestal que están sufriendo estas mismas entidades. Similarmente también con todo el paquete del programa de reparaciones, tanto colectivas e individuales. Se ha avanzado más en la parte económica, ¿no? En la reparación económica, pero sin embargo otro tipo de reparaciones no se ha avanzado mucho, que son las reparaciones, por ejemplo, en salud, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido que sufrir durante estos procesos y no tienen acceso, por ejemplo, a una atención de calidad dentro de los establecimientos de salud en su idioma? Similarmente en educación, muchos de ellos han sido privados de la educación y ahora pueden ellos transferir su derecho a la educación hacia sus hijos, hacia sus nietos, a quienes les llega en forma de becas, pero no existe presupuesto y hay muchas pocas personas que ingresan. Entonces, el proceso tiene que ver también con una voluntad política, porque como es el mismo Estado quien realiza estas acciones y dentro del sistema de gobierno tenemos a Dina Boluarte, que poco o nada ha realizado en acciones de dignificación, más aún con la postura que tiene y esta alianza que tiene con las Fuerzas Armadas, la constante militarización que viene realizando, no hay como una apertura hacia este proceso. Y lo otro que tiene también que ver mucho con el trabajo de sensibilización, de poder llegar a poder difundir estos derechos, porque hay una gran parte de la población en las zonas alejadas que no conoce estos derechos. Hay un desconocimiento, no hay un acceso a los derechos de reparación, de búsqueda. Hay localidades donde las personas no saben que existe todo este programa y es el mismo Estado que no descentraliza, no pone mayor presupuesto y tiene que ver mucho con la voluntad política. Lo poco que se está lográndose y con las organizaciones vigilantes, hay también organizaciones no gubernamentales que están detrás de este proceso, la Cruz Roja Internacional, ¿no? Y con la sociedad civil se está llevando a cabo poco a poco este proceso de búsqueda, pero sí se requiere un compromiso del Estado y como el Estado somos todos, necesitamos también dar mayores posibilidades de tener un ambiente democrático, porque en estas circunstancias que nos venimos atravesando en Perú realmente se hace bastante delgada el trabajo que se va a realizar. Bueno, hay mucho por hacer, pero yo entiendo que personas jóvenes como tú son importantes para mantener esto flotando. Eh, las organizaciones que mencionas es, son grandes, son medianas, hay bastante participación en tu opinión. Son pequeñas.
Al inicio eran bastante constituyentes, grandes, con una fuerte presencia. Sin embargo, poco a poco también han ido ellas retirándose, ¿no? Antes había varias organizaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos era mucho más presente en la vida política. Sin embargo, ahora se ha ido Mm. desestructurándose mucho más. En Ayacucho, por ejemplo, de las 10 organizaciones no gubernamentales que existían, en la actualidad solo existen 3 que trabajan el tema principalmente de búsqueda del acceso a derechos, ¿no? Principalmente ya enfocados al tema de memoria, una memoria responsable, ¿no? De recordar el pasado con fines de que no se vuelva a repetir, en cierta medida sacar lecciones, de establecer lugares de memoria. Y solo son 3, Comiset, APRODE y Centro Loyola, donde antes había una mayor cantidad de presencia. Entonces, los tiempos también van cambiando. Si a Alemania le costó muchísimo establecer estas políticas de memoria en Perú, aún no existe una política consensuada de memoria. Hay esfuerzos principalmente por la sociedad civil, el Estado hace a su manera, ¿no? Otros organismos también hacen de manera desarticulada, y entonces no hay como un punto de confusión, de reunión para poder fortalecer más estos procesos de construcción. ¿De qué manera puede ayudar a una persona en el exterior? Bueno, creo que una de las cosas fundamentales es conocer cuán complejo ha sido el proceso. Lo otro también es evidenciar estas experiencias también de resignificación, de resiliencia. Existen muchas autoridades líderes, mujeres lideresas que han surgido, han encontrado su ciudadanía a partir de su condición de víctima, las han transformado. Y creo que la mirada que quizá ahora estamos enfatizando mucho más en los desaparecidos, de los dolores que genera, pero también ha generado procesos participativos, procesos políticos de acceso a derechos, ¿no? De dignificación. Y creo que estas memorias también deben llevar a pensar un poco en la forma en cómo también, a pesar de tanto dolor, también hay experiencias de superación, experiencias de reconstrucción, de seguir apostando por una sociedad más justa. Bueno, seguiremos trabajando. No se puede dejar la batalla perder. Em, yo lo único que puedo, honestamente, a mí me gustaría de alguna forma ayudar en estas iniciativas, más allá de echar culpas, más allá de continuar la pelea. Yo creo que al final del día los familiares lo que quieren es encontrar los cuerpos, encontrar los cuerpos y seguir con sus vidas. Es como estabas mencionando anteriormente, mucha de esta gente no tiene necesariamente el interés de buscar responsables a estas alturas, a 30, 40 años, lo que quieren es encontrar el cuerpo y cerrar ese capítulo. Gracias, Ramón. Agradecerte por este espacio, ¿no? Y considero que visibilizar estas temáticas dentro de las programaciones que tienes, creo que también contribuye muchísimo. Y esto no solo tiene que ver con Perú, sino tiene que ver con situaciones que han atravesado casi todos los países. Entonces, nuestra apuesta como personas, como humanos, creo que se resume principalmente a buscar determinadas estrategias de poder tener una lucha frente a las desigualdades, ¿no? Una lucha frente a
estos discursos de odio que cada vez están deshumanizando la forma en cómo vamos concibiendo hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no? Y hacer memoria también es rendir en cierta medida, ¿no? Tributo a las personas que nos faltan y que a partir de eso podemos también pensar una sociedad, ¿no? No solo con nosotros, sino también pensar en otras dimensiones y otras maneras de cómo se comprende o cómo las personas tienen unas comprensiones distintas en torno a la muerte. Y creo que también llega muy bien la cuestión de las ontologías, las cosmologías que existen de las poblaciones. Y creo que la historia del conflicto armado en Perú tiene que ser entendida sí o sí Ujú. también desde un matiz de racismo, de discriminación que ha guiado mucho de estas violaciones que se ha acontecido. Así que agradecerte, Ramón, muchas gracias por la entrevista. Espero que este diálogo haya servido y pueda contribuir en algo a las personas. No, muchísimas gracias a ti. Para las personas interesadas, pueden buscar el libro Huesos Parlantes, Almas Sufrientes de José Ramos López. Lo pueden buscar en internet, está en digital y está físico. Muchísimas gracias por el acercamiento, muchísimas gracias por proveerme una copia del libro. Y nada, seguiremos trabajando. Esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.